¿Qué es en realidad el imperialismo primero? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron sus circunstancias? Para poder entender cuál es la dinámica de este proceso de cambio y lo que ahora algunos denominan el proceso de globalización y lo que yo considero que es más bien el proceso del avance del neoliberalismo. Creo que el proceso de globalización tiene otra connotación, es un proceso de desarrollo integral donde todos interactuamos, pero donde hay un modelo que quiere imponerse en el mundo, que es el modelo neoliberal. Bueno, empezaremos por qué es el imperialismo. El imperialismo, como todo proceso económico, como todo proceso social, como todo proceso histórico, es consecuencia de una serie de factores que intervienen en su desarrollo. Cuando en Europa estaba en la etapa culminante del desarrollo de la ciencia decimonónica, newtoniana, determinista, y había desarrollado, había desplegado toda una tecnología mecánica rígida, una serie de ciencias más afines ya de la década del siglo XIX, o a mediados de la década del siglo XIX, comenzaron una serie de desarrollo tecnológico, inventos, nuevos descubrimientos, que fueron dándole una nueva forma al modelo tecnológico que había en ese entonces. Y, por ejemplo, en 1856 se desarrolla, se inventa la primera turbina, la primera fábrica de producción de acero, ¿no? Para producirse en serie, lo que impactó enormemente en toda la base técnica productiva a nivel global, sobre todo en los países industrializados, ¿no? Con el correspondiente impacto en la navegación, en las armas, y en una serie, en las maquinarias, en los equipos, y una serie más de activos. Miren, en 1884 se inventa la turbina a vapor, y esto es importante porque dinamiza el transporte, sobre todo marítimo. También ya había la locomotora que impulsaban los ferrocarriles al inicio de la década pasada, al inicio de ese siglo, y que fue un impulsor enorme para poder darle una dinámica interna y ampliar los espacios de pueblos continentes, como por ejemplo en Estados Unidos los inmensos ferrocarriles y en Europa también, ¿no? Hubo un incremento de la productividad en 1876, si no me equivoco. Taylor desarrolla toda una metodología para que los procesos productivos sean más en serie y lógicamente que la productividad se incrementó enormemente. Ya en 1871 se desarrolla la primera central eléctrica para uso comercial, ¿no? Y por lo tanto, y también en esta época, fines de ese siglo, viene el desarrollo de la industria química. Se descubren nuevos materiales como el cobre, el zinc, el cromo, aluminio y una serie de nuevos materiales, elementos también, que fueron generando una explosión de aplicaciones tecnológicas y prácticas que generó pues una serie de bienes y servicios y también impactos en el tema tecnológico. Por ese fines del siglo XIX también se desarrolla ya la industria de explosivos, ¿no? Ampliando pues el alcance de todas las armas bélicas. Se desarrolla también ya la industria de los fertilizantes, con lo que incrementa enormemente la productividad del agro. Ese punto de inflexión a nivel de la productividad del agro es muy, muy notorio y solo ha tenido un parangón en el siglo pasado con el desarrollo de nuevas tecnologías, de aplicaciones tecnológicas para incremento de la productividad. Ya muy afines ya de la década, en casi 1897, gracias al estudio de ondas electromagnéticas se inventa la radio, y por primera vez el mundo se interconecta, aunque de una manera unidireccional, pero y auditivamente, pero ya era una conexión a nivel global
de manera instantánea, ¿no? Esto para mí es un hito importante en la humanidad. ¿Por qué desarrollo doy este preámbulo antes de abordar en sí el tema del imperialismo? Porque todo proceso, como decía, todo proceso social, todo proceso histórico, tiene una base técnica que le da soporte. Sin ninguna de estas tecnologías, ciencias que yo he desarrollado, hubiera sido imposible técnicamente que se pudiera desarrollar el imperialismo. No hubiera habido el incremento de la productividad de la industria, que fue uno de los factores precisamente para que en Europa comenzara, sobre todo en Inglaterra, Alemania, comenzara la concentración del capital productivo de manera inicial y simultáneamente y posteriormente, primero simultáneamente, también la organización monopólica del sistema financiero, de las finanzas, que posteriormente se entrelazaron y crearon el capital financiero, que dieron paso pues a toda una serie a un enorme poder privado, de grandes empresas privadas, que tenían una ya base, que había una base tecnológica, que se contaba con una base técnica muy importante, y que por otro lado tenían el capital, las finanzas y la organización para poder desplazarse. Esta incremento de productividad hizo pues que estos grandes empresas que pertenecían a un Estado-nación tuvieran que buscar nuevos mercados y tuvieran que buscar también de dónde abastecer de materias primas a sus industrias de tanta pujanza, ¿no? Entonces, esto también es importante recalcar, que este tipo de desarrollo tecnológico tuvo también una base organizativa desde el punto de vista de la producción y de la técnica de entonces, porque la creación del conocimiento se hacía en élites cerradas, no como ahora. Eso es una gran diferencia con el proceso social que estamos viviendo ahora. Eran élites cerradas, ¿no? La organización era rígida, completamente rígida, y por lo tanto eran verticales y la producción era estandarizada, ¿no? Y en consecuencia, las direcciones eran completamente centralizadas. Era una estructura rígida, completamente rígida, de acuerdo a la tecnología de entonces, no podía ser de otra forma. La tecnología es de una u otra manera un condicionamiento a los procesos de relaciones sociales, de la gestión misma, de la democracia misma, ¿no? De los sistemas políticos también, y de los sistemas organizacionales en general también. Y por lo tanto, tenía ya un soporte tecnológico, se había desarrollado todo el sistema capitalista y financiero, y este proceso se desarrolló sobre todo una característica esencial sobre la soberanía de cada Estado-nación. El Estado-nación era soberano y las empresas representaban a su país. Por lo tanto, el imperialismo era una expresión del desarrollo de sus propias empresas, ¿no? Y salían a buscar mercado, venían a América Latina también, pero con sus banderas. Por eso es que cuando hay la Torre en el imperialismo, el APRA analiza por qué nuestra lucha contra el imperialismo yanqui, porque ella dice, pues, y hace un análisis histórico y económico también, que anteriormente, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras, la prevalencia del capitalismo, del imperialismo de Inglaterra era mayoritario, ¿no? Pero ya el advenimiento del imperialismo norteamericano, por lógicas razones de cercanía y por la potencia también que tenía en ese momento ya Estados Unidos, que se había convertido ya en la primera potencia a nivel mundial, allá ve que el peligro mayor era Estados Unidos,
por la forma como venía ya actuando también Estados Unidos, porque el imperialismo en ese entonces no era como ahora, ¿no? Venía con el poder militar a su espalda. Los capitales no venían y las inversiones no venían a ver qué pasaba, venían custodiadas, protegidas por toda la institucionalidad de su Estado-nación, y además también venían con el soporte y de su sistema bélico, ¿no? Que era pues la mejor arma de amedrentamiento y de cumplimiento de quienes no querían someterse al imperialismo, ¿no? Entonces, esa es otra característica esencial, ¿no? Se dio dentro de los estados-nación. En América Latina también, estos imperialismos llegaban a América Latina y se insertaban dentro de cada estado-nación, ¿no? Con su propia dinámica, con su propia estrategia. Por lo tanto, también nosotros como países que recibíamos al imperialismo, y como decía la Torre, era nuestra primera forma de industrializarnos, era precisamente bajo el marco jurídico de Estado-Nación, ¿no? Y la estrategia es, creo que ahí todavía hay bastante cercanía con lo que sucedía en ese entonces, porque los capitalistas, el imperialismo buscaba alianzas con los grupos de poder económico y también con los de poder político, ¿no? Para tratar de sacar las mayores ventajas dentro de la institucionalidad de las naciones. Por eso es que los famosos empréstitos que se daban en las condiciones más ominosas y más desventajosas para el Perú eran consecuencia pues de esta alianza, de este dominio, donde las clases gobernantes del Perú y las clases dominantes no tuvieron pues una identidad y un compromiso con el país, como creo que todavía no han asumido ese nivel de compromiso hasta ahora, y por lo tanto pues asumían empréstitos, daban nuestros recursos naturales, las concesiones de nuestros recursos, de explotación de nuestros recursos naturales, en las condiciones más desfavorables para el Perú y más beneficiosos para el capital, ¿no? Por eso es que tanta riqueza ha salido del Perú y poco es lo que ha quedado para poder desarrollar nuestro país. Entonces yo creo que esos son básicamente algunos de los elementos más esenciales para caracterizar el proceso de desarrollo del imperialismo, ¿no? Sus aristas esenciales, su base tecnológica, su sistema financiero y de capital, la presencia del Estado soberano que lo respaldaba, y en América Latina, pues, los que éramos los receptores de este proceso del imperialismo, teníamos lamentablemente que nuestras clases gobernantes quedaban seducidas y sometidas muchas veces a la corrupción, como hasta ahora sigue sucediendo, para poder darle todas las ventajas al capital externo y no pensar jamás en el desarrollo del Perú. Por eso es que mucha inversión ha venido, pero inversión rentista, inversión a explotar recursos naturales, a llevárselas en las condiciones más desfavorables para el país, pero para no dejar tecnología, para no dejar desarrollo. Hemos tenido crecimiento cuando en algunas oportunidades los minerales, nuestros principales productos de exportación, minero-agrícolas, tenían alzas y por lo tanto hemos tenido auges en la balanza de comercial y eso nos ha dejado mayor capacidad de inversión y en el Estado, pero no, y hemos tenido etapas de crecimiento, pero no hemos logrado en el Perú una etapa de cimentar, dejar establecido los cimientos de un proceso real de desarrollo que significa fundamentalmente desarrollar las capacidades productivas humanas ahora para que podamos alcanzar niveles de producción tecnológica competitivas en los estándares internacionales. Si bien no en todo, por lo menos en lo que nosotros tenemos algunas ventajas competitivas. Bueno, ese es el proceso del imperialismo que Aya de la Torre estudia, vive y que ha supervivido durante las décadas, la primera década, la segunda década y casi varias décadas del siglo pasado. Pero ¿qué sucede? Hemos dicho que todo este desarrollo tecnológico que fue la base del imperialismo, precisamente estuvo basada en la ciencia de Newton, la ciencia determinista, la ciencia de la causalidad fija, ¿no?
Pero a inicio del siglo XIX, del siglo XX, Difines también con Max Planck, aparece una nueva ciencia, ¿no? La primera ciencia cuántica, la primera gran revolución cuántica, el relativismo de Einstein, el indeterminismo de Heisenberg, y bueno, y toda esta nueva ciencia que cambia los paradigmas científicos, cambia la forma de concebir el mundo, cambia la forma de ver la naturaleza de una manera completamente radical, ¿no? Del espacio lineal y el tiempo lineal pasamos a dimensiones, a una sola dimensión unificada de espacio-tiempo, y que donde la energía es igual a la materia, y eso cambió completamente la base científica y también la base filosófica, que es otro tema, ¿no? Que ya lo hemos tratado aquí en alguna oportunidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esta nueva ciencia? En el pasar de los años, es natural, hay un proceso de asimilación tecnológica donde esta nueva ciencia se trata de confirmar y también de ver algunas aplicaciones tecnológicas. El despliegue real de las aplicaciones tecnológicas comienza casi en la tercera década, sobre todo en la Segunda Guerra y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y podemos observar ya que había un nuevo soporte tecnológico, porque en 1944, por ejemplo, se inventa ya la primera computadora, el Colossus, ¿no? En Inglaterra, que se comercializa ya en 1951. Se inventó el chip en 1958, ¿no? Los ordenadores personales aparecieron en 1962. Y todas estas tecnologías son precisamente consecuencia de esa nueva ciencia, ¿no? Entonces, esa nueva ciencia en el nuevo despliegue tecnológico también nos permite desarrollar el nuevo controlador programable para que se pueda comenzar a hacer la automatización de la industria. Esto se produjo en 1969, ¿no? Y si, paralelo a esto hay un enorme desarrollo de la tecnología aeroespacial y también de las telecomunicaciones, ¿no? Y por lo tanto, se habían dado las condiciones para que cuando en 1969 se inventa el Internet y que entra en servicio a la comunidad en 1990, haya pues un cambio también radical en la forma de producir, en la economía, en las comunicaciones, en el transporte, ¿no? En las finanzas, en una serie de otros temas más. Entonces, también no me debo saltar que gracias a este desarrollo de esta ciencia, se desarrolla la genética molecular. Es una ciencia que ha permitido el avance y la ingeniería genética, el conocimiento del genoma humano, que acaban hace poco, por intermedio de inteligencia artificial, completar casi el 100% del genoma humano. También el desarrollo de la neurociencia, que es parte, recoge en parte, en su primera etapa, recoge este conocimiento de esta ciencia relativista de Einstein, de Heisenberg. Entonces, esta nueva base tecnológica exige una nueva forma de organización para su gestión. Entonces, compañeros, ya la lógica del proceso de creación tecnológica no es rígida y vertical. Ahora es flexible y es horizontal. Se trabaja en equipos, en redes, ¿no? Ya no es de élites, sino es plural, ¿no? Y va porque necesita trabajar en redes, porque necesita trabajar en equipos, y en redes porque puedes interconectarte con cualquier parte del mundo, y además ahora la producción, bueno, pues el diseño se puede hacer en una parte y se produce en otra, bueno, una serie de producción en nodos y redes, ¿no? Entonces, la forma, la lógica en que se desarrolla la creación científica y la producción es completamente diferente a la forma que se desarrollaba en la época del imperialismo, ¿no? El soporte tecnológico, como he dicho, era esta base técnica. Pero ¿qué ha sucedido con las consecuencias que ha habido en el sistema, bueno, el marco jurídico, que es importante también analizar? El marco jurídico del proceso del imperialismo estuvo en los Estados-nación, pero ya en el proceso
de este cambio con esta nueva tecnología de las comunicaciones y la energía nuclear, también no olvidemos la bomba de Hiroshima, ¿no? Que fue producto del desarrollo de la energía nuclear, que desarrollo también de esa tecnología. Pero entonces, en 1944, cuando ya un año antes que finalice la guerra mundial, y Humberto Gore cuando se reúne en esta conferencia para poder llegar a acuerdos sobre cómo gestionar el mundo, para que no, entre comillas, también garantizar la paz en el mundo. Entonces se tomaron y se conformaron una serie de instituciones, ¿no? Primero, el primer acuerdo, como todos conocemos, el dólar americano como el sistema de la moneda referencial internacional, ¿no? Se crea el Fondo Monetario Internacional como instrumento contralor del cumplimiento de los acuerdos para los créditos que se iban a otorgar. Se crea el Banco Mundial, ¿no? Como un instrumento de apoyo financiero a los países que cumplían precisamente con el ordenamiento que venía a nivel global de esta nueva estructura de poder global que se estaba organizando, ¿no? Esta es una nueva institucionalidad que estaba naciendo para poner un orden a nivel global y donde, pues, si se analiza el control que tienen los grandes países que tienen mayor presencia económica, militar y tecnológica ahora, son los que dominan estas grandes instituciones globales, ¿no? Pero por otro lado, la estructura financiera y monetaria pues jugó un rol preponderante, ¿no? El dólar como moneda divisa y de cambio mundial significó pues uniformizar el mercado en torno a una sola moneda, y Estados Unidos asumió en ese momento, porque después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía más del 50% del PBI a nivel global, ¿no? Entonces, por lo tanto, confiaron por su poderío económico, por su poderío bélico, además que Estados Unidos fue el único país que entró a la Segunda Guerra Mundial, que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero ninguno de sus ciudades y su estructura vial y nada fue destruida, ¿no? En cambio, los países europeos que estaban tan cerca se autodestruyeron en toda su infraestructura, su básica de industria de transportes y todo, ¿no? Por lo tanto, se confió que Estados Unidos, por tener en ese momento la economía más potente, 50% del PIB mundial, y tener además toda esa infraestructura que no había sido destruida, al contrario, había sido afiatada por la dinámica de la vorágine de la guerra, que requería una serie de insumos y que la industria pues se puso a trabajar a 1000 por hora para poder atender la demanda de todos los bienes y servicios que necesitaba esta guerra, ¿no? Entonces, en el sistema financiero hemos visto cómo los capitales financieros y productivos también ya no solo juegan con una sola bandera, ¿no? Hay ahora muchas empresas que sí tienen aliados, pero más que por país, por pueblo continente, por países por pueblo continente. Yo creo que esta es una característica esencial que hay que ir analizando, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros tenemos que entender en el proceso de análisis que se tiene que hacer para darle una mirada también actualizada al proceso de la integración latinoamericana, más gente que nunca. Yo creo que este proceso de globalización que el neoliberalismo quiere conducir, plantea como una estrategia primera, central, la unidad de América Latina, en todo el mundo. Todos, a nivel global, se están estructurando a nivel de pueblos continentes, y como hemos conversado, creo, en alguna oportunidad. Bueno, este proceso, bueno, nos presenta pues a las empresas transnacionales, ¿no? Que ya tienen componentes de varios países y que poco a poco han ido dibujándose, sobre todo asentados en ciertos espacios regionales, ¿no? No olvidemos que aprovechando de la caída del comunismo, de la estrepitosa caída del comunismo, vaticinada por Aya de la Torre, con muchas décadas de anticipación, a la caída del comunismo, el neoliberalismo asumió
asumió que ellos eran los victoriosos, ¿no? El famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Precisamente es eso, es una visión del momento que vivía la humanidad y cómo el gran capital global pensaba pues que la caída del comunismo había anunciado su victoria irreductible, irremediable, ¿no? De aquí hacia la eternidad. Y para eso desarrollaron algunas políticas a nivel global. Y ahí encaja cuando en 1989 se desarrolla la propuesta del famoso consenso de Washington, ¿no? Que no era más que políticas para poder debilitar los estados, primero liberalizar el comercio, liberalizar las finanzas, para que esta nueva tecnología que nos comunicaba o nos intercomunicaba con todos los países a nivel del mundo, que hacía que el capital pudiera fluir de un lugar a otro y por lo tanto que el Estado no desbordaba al Estado, y sobre todo en las comunicaciones también, que por la comunicación satelital, Internet, ya no podía ser tampoco controlada por el Estado. Entonces esa pérdida de soberanía en diferentes campos progresivamente del Estado-Nación se dibuja con el planteamiento de esta propuesta de Washington, del consenso de Washington, que buscaba pues quitarle todas las funciones empresariales y hasta de servicios públicos en educación y en salud al Estado, ¿no? O sea, nada de Estado regulador, el Estado debía circunscribirse al orden interno, al orden externo, al Poder Judicial y punto, ¿no? El resto de servicios públicos y toda la gran producción en las manos privadas y el Estado no intervenir en lo privado y tampoco regular, ¿no? Intervenir en la regulación de los mercados. Este es el nuevo panorama, compañeros, que hemos comenzado a vivir, ¿no? Pero creo que tenemos que dar un paso también adelante mirando que este proceso de globalización que el neoliberalismo ha querido tomar como parte de su dinámica y como autores de este proceso, con lo que yo creo que no es así, y se podría discutir eso, está también cambiando. Estamos en realidad ahora viviendo otra etapa en realidad. Miren, hay otra nueva ciencia, ¿no? La ciencia de las supercuerdas, y estas ciencias nuevas plantean nuevas visiones también del espacio y del tiempo que superan las visiones relativistas de Einstein y que integra en una nueva visión, no solamente el neoliberalismo, el relativismo que era una visión del cosmos y el determinismo que era una visión del microcosmos, sino las integra y desarrolla una nueva comprensión del universo. Y estas nuevas ciencias están planteando nuevas tecnologías que ya están desarrollándose, que ya están dando frutos y cuyos pues primeros frutos nos hacen ver, nos hacen prever que se viene un cambio completamente radical en la humanidad. Así como fue la máquina a vapor en su tiempo, así como fue la Internet, las computadoras de Internet en el siglo pasado, estas nuevas tecnologías de la segunda revolución cuántica van a cambiar completamente el mundo. Entonces, yo, bueno, aunque me estoy saliendo del tema, pero quiero regresar a lo que ha sido la invitación, ¿no? El APRA, ¿qué planteó? ¿Qué planteó ahí la Torre, básicamente? Que fue el ideólogo, el visionario, el que no solamente se quedó en el análisis del proceso del imperialismo del siglo pasado, sino que además nos dio visiones hacia dónde deberíamos ir y hacia dónde iba a ir el mundo, ¿no? Nuestro antiimperialismo era precisamente, inicialmente, una propuesta, primero de unidad continental como un gran bloque, un gran mercado y un gran bloque para negociar condiciones con el capital externo. Número dos, el Estado antiimperialista, que debería ser quien fuera el contralor, quien fuera el contrapeso para que la inversión que necesitamos llegara, pero en condiciones que nos dejen bases para un desarrollo.
Mire, Corea del Sur, Corea de Singapur y la misma China, ¿no? Dijeron que vengan capitales, pero le pusieron condiciones, ¿no? Corea del Sur en sus planes quinquenales, ellos daban ventajas a ciertas empresas, a ciertos capitales que iban a llegar, les daban ventajas en impuesto a la renta, una serie de exoneraciones tributarias, por un lapso determinado, ¿no? Tampoco de manera indeterminada, pero para poder, y bajo condiciones que pudieran poner la inversión ahí tecnológica. Y poco a poco, con un Estado bien dirigido, como Aya La Torre lo planteó, fueron logrando desarrollar, sembrar este proceso de creación, de innovación, de desarrollo tecnológico, y son lo que son ahora, ¿no? Bueno, Aya en el fondo quería eso. La visión de Aya es que el Estado debe requerir la inversión externa, pero ponerle condiciones. Como decía ella, nosotros necesitamos de su capital y su tecnología, pero ellos necesitan de nuestros recursos, necesitan nuestros mercados. Y por lo tanto, tenemos que negociar en equilibrio de poder. El tema se quiebra cuando nosotros tenemos gobiernos que se prestan por la corrupción para entregar nuestros recursos naturales en condiciones completamente perjudiciales para el Perú, ¿no? Cuando por lo bajo hay coima y nuestros gobernantes ceden a la tentación y dejan desprotegido pues a nuestra economía, a nuestra organización nacional, y terminamos pues sirviendo solamente como residuo de contaminantes y de residuos de productos contaminantes, y no tenemos una base tecnológica creada, ¿no? Y digo esto, compañero, porque cuando se revisan las estadísticas, por ejemplo, de las exportaciones de alta tecnología, los países desarrollados pues vuelan, ¿no? O en la economía digital lo mismo. Estados Unidos tiene más del 30% de su economía digital. O sea, el producto del PBI es generado en las industrias digitales. En cambio, en el Perú no tenemos nada. Y nuestras bienes, lo que exportamos, que es el 0.1% de nuestra producción, no marca competencia en nada. Es una alta tecnología, ¿no? Un bien de servicio de alta tecnología, pero que son pues vehículos, que son generadores, transformadores, ¿no? No son productos pues que están compitiendo en las grandes ramas de la alta tecnología, donde está la computación cuántica, la inteligencia artificial, los microchips, ¿no? Los semiconductores, la nanotecnología, la biotecnología. No, nosotros estamos prácticamente en esas grandes ciencias, tecnologías, ya están marcando el rumbo y el ritmo de la humanidad. No tenemos nada. Entonces, ¿cuál es el futuro del Perú? ¿Qué le espera a nuestra juventud si no tenemos espacios donde puedan laborar, donde puedan trabajar, donde puedan crear tecnología y crear pequeñas empresas e insertarse al mercado y a la economía nacional para poder darle un empuje tecnológico y poder tener mayor rentabilidad, mayor productividad? Porque en las industrias antiguas, en las industrias, por ejemplo, de la primera revolución, de la segunda revolución, la productividad es menor, el valor agregado es menor. Mire, en 1975, ha sido 85, 75, el 85%, en la bolsa de valores de Nueva York, el 85% de los activos de las 500 empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, el 85% era activo tangible y solo un 15% era intangible. Conforme han pasado las décadas, esto fue cambiando. Ahora es a la inversa. Los activos intangibles representan más del 85%, hace 5 años. Los activos intangibles representan el 85% y los intangibles y los tangibles, o sea, el edificio, la máquina, los vehículos, representan el 15%. Lo que significa pues que la riqueza está en el conocimiento. La riqueza está en el conocimiento, y si nosotros seguimos anclados en una base tecnológica que no marca competencia, en una agricultura de exportación, que es una modernización de la primera revolución de la humanidad, de la primera revolución agrícola, y estamos en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, ¿qué le espera al Perú? Y no hay en el Estado, no hay una visión para construir ni diseñar
y aprender de otros ejemplos y consensuar un proyecto nacional que nos lleve a plantear una estrategia de desarrollo precisamente pensando en esa visión de Aya de la Torre. Por eso yo rescato mucho esa síntesis, creo, de la visión final de Aya de la Torre, cuando ya desde 1954, ojo, contraponiendo al capitalismo, a la visión del capitalismo y el comunismo, Aya dice, desde 1954, que es la primera cita que yo he logrado ubicar, no he encontrado una cita anterior, después ya la ha vuelto a reiterar en otros escritos, discursos. La primera revolución, la gran revolución, dice Aya de la Torre, del siglo, es la revolución de la ciencia y la tecnología. Y él dice, ¿no?, que superará, ¿no?, al capitalismo, que no ha logrado satisfacer sino en mínima parte las necesidades humanas. Y dice también, y la congelada promesa comunista. Y ahora vemos que toda la dinámica en el mundo económica, inclusive desde el punto de vista geopolítico, el mundo se mueve por ver quién controla el desarrollo de las grandes ciencias y las grandes tecnologías. La guerra entre China y Estados Unidos por esta competencia entre las altas tecnologías precisamente es eso, porque saben, por ejemplo, quien maneje la 5G, ahora ya está la 6G, y lo instale en el mundo, va a tener una capacidad de negociación enorme, va a contar con la data de toda la población del mundo, va a tener una capacidad para negociar inmensa. Quien desarrolle la computación cuántica y sea el que la ponga en marcha, va a manejar una serie de ramas productivas nuevas, porque todos los sistemas tecnológicos se van a tener que adecuar a estas tecnologías, porque son tecnologías transversales. Y quien desarrolle la inteligencia artificial, como ya lo están desarrollando, que es el nuevo cambio a la humanidad, el nuevo cambio trascendental en la humanidad, porque por primera vez el conocimiento, los paradigmas, las hipótesis y el desarrollo de la ciencia lo puede desarrollar la inteligencia artificial. Bueno, entonces yo creo que hay una gran diferencia entre lo que fue el imperialismo y lo que estamos viviendo ahora. Algunos llaman globalización. Yo creo que habría que llamarlo, en realidad es un proceso de globalización, pero creo que el imperialismo fue una forma de globalización también. Fue una forma de globalización. Y hay esta nueva era que estamos viviendo, marca pues ciertas pautas para que nosotros demos un nuevo entendimiento, una nueva adecuación a nuestro Estado antiimperialista, que tiene que seguir bajo la premisa fundamental y fundadora de la Torre, que tiene que ser el Estado que regule, el Estado que negocie para poder lograr las mejores ventajas, y el Estado que defina políticas, planes, proyectos, que cree centros de investigación, que cree fondos de inversión en las universidades para la innovación y el desarrollo, como lo ha hecho Israel, como lo hacen los países que han emergido en los últimos 60 años. Pero acá el gran capital está engordándose en torno a las grandes actividades económicas de alta rentabilidad, que les permiten una rentabilidad mayor inclusive que las empresas que cotizan en Fortuna en Estados Unidos, y que tiene pues una alta tasa de rentabilidad, y están metidas en el sistema financiero, en la banca, ¿no? Están metidos en los seguros, están metidos pues en la explotación minera, en el petróleo, en el gas, están metidos en el comercio, pero no están metidos, nuestros grandes empresarios no están metidos en la generación de industria que genere competencia a nivel global. Nuestros empresarios, lamentablemente, son rentistas, mercantilistas, y se abocan solamente a sacar el mayor provecho a la desorganización que anda la sociedad peruana, porque estos grupos de poder aliados al poder político en una proyección de lo que Aya de la Torre estudió y nos enseñó en el antiimperialismo del APRA, eso sigue vigente, esa forma de entrelazarse en el poder político y el poder económico, que precisamente les garantiza todas estas ventajas para que no se modifique los contratos ley, para que tengan estas exoneraciones tributarias y para que puedan estimar al pueblo peruano y llevarse las altas tasas de ganancia que en algunos casos llegan al más del 90% de rentabilidad anual, ¿no? Lo cual es completamente absurdo mientras
En Estados Unidos, en promedio, las altas empresas tienen una rentabilidad del 20-25% anual, ¿no? Entonces, compañeros, yo creo que el concepto del Estado antiimperialista está vigente, está claro, ¿no? La unidad de América Latina como la alternativa a confrontar al imperialismo sigue vigente, más urgente que nunca. Ahora que se están unificando a nivel de pueblos continentes, cuando China tiene un proyecto para autoabastecerse en su cadena de suministros en las principales tecnologías de 25 años y está avanzando hacia ello para no depender de nadie. Y Estados Unidos también se ha dado cuenta y está tratando de cerrar fronteras y unirse con Canadá, y comercialmente se está integrando mucho con México y también haciendo inversiones en México, porque ya no las va a utilizar en China, ni en China. Y cuando Europa, a raíz del COVID y a raíz también, y sobre todo en esta crisis de Ucrania con Rusia, también está comenzando a cerrar fronteras y están comenzando, y lo han dicho sus principales líderes, que ellos van a comenzar a trabajar en un autosostenimiento de sus cadenas de suministro. Bueno, yo creo, compañeros, que el pensamiento de ahí de la Torre está vigente, los tiempos han cambiado, hay que adecuar algunas propuestas, ¿no?, de cómo relacionarnos con este sistema, pero yo considero que la Primo está más vigente que nunca, y creo que el mensaje de ahí de la Torre sigue vigente en sus líneas maestras, en sus líneas fundamentales. Gracias, compañero. Gracias, compañero Neftalí. Nos ha puesto, digamos, en el contexto anterior y el contexto actual, que nos va a obligar a nosotros no replantear nuestra rutina, no, pero sí buscar los mecanismos que antes podíamos aplicar y ahora con esta nueva tecnología y con el internet tenemos pues que plantearla para poder nosotros continuar con nuestra lucha antiimperialista, ¿no? Invitamos al compañero Fernando Arias. Sí, compañera, solamente una cosita, compañera Chandel, por favor. Sí. Permítame. Cuando me invitaron el día de ayer, lamentablemente yo les comenté que tenía ya otro compromiso. He hecho lo posible y he postergado el compromiso que tenía para poder estar con ustedes, porque hay que mantener ese no sé si es mi computadora. Se le escucha distorsionado, pero le hago llegar el mensaje. Eso, ¿no? Sí, le hago llegar el mensaje a los compañeros. Le agradecemos, compañero Neftalí, por estar presente y apoyarnos en el desarrollo de este tema. Sabemos que se tiene que retirar. Sí. Sabemos que se tiene que retirar y le agradecemos por el tiempo aportado en el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra doctrina. Muchas gracias, compañero, a nombre de todos los que estamos presentes. Invitamos al compañero Fernando Arias. ¿Sí? Compañero Fernando Arias, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, compañera. Buenas noches a todos los compañeros, las compañeras que están presentes en esta reunión. Yo les dije que también estaba con compromisos pendientes, pero sí quería participar de esto. Y me siento tan contento, para decirlo de manera más sencilla, de entrar a esta reunión y escuchar a Neftalí. Si el partido tuviera en estos momentos otro enfoque de lo que significa participar en política seriamente, el compañero Neftalí no estaría aislado casi como está. Debería ser ahorita figura nuestra. Tiene el concepto global de lo que ha pasado, lo que ocurre y lo que puede ocurrir. O sea, aprista de verdad. Yo me felicito que el compañero Neftalí haya sido invitado a esta reunión, porque no es frecuente ya, compañeros, escuchar ese nivel de intervenciones. Él tiene perfectamente claro lo que más o menos algunos hemos ido humildemente entendiendo. El mensaje de Aya de la Torre, el mensaje de la Prisma Rural, sigue vigente. Él termina su intervención remarcando justamente eso. La visión de Aya de la Torre fue tan grande, y no es por decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a endiosar a Aya de la Torre. No, vamos a ponerlo en su dimensión humana. Aya de la Torre, como él bien lo decía, ¿no? Se atrevió a decir cosas que nadie se atrevía a decir. Y se atrevió a hacer planteamientos que siguen vigentes.
Por ejemplo, por decir así, ¿no? Si queremos resumir, se dice que un movimiento político debe tener mínimo doctrina e ideología. El nuestro tiene doctrina, tiene ideología y tiene un atisbo filosófico. Si hacemos un intento de definición, la filosofía viene a ser la concepción del mundo que tiene un movimiento político, una persona o un grupo de personas. El aprismo tiene su concepción del mundo. La llamada teoría del espacio-tiempo histórico no es un nombre, no es un rótulo, es una interpretación de lo que vemos como sucesión de acontecimientos en el mundo. La doctrina son las ideas fundamentales sobre las cuales gira todo un movimiento. Y la ideología son la puesta en práctica ya de esa doctrina o ideas fundamentales. Ahí la Torre tuvo la visión de decir, ¿por qué ocurre todo lo que está ocurriendo? ¿Por qué nuestros países son subdesarrollados? ¿Por qué hay explotación? ¿Por qué las diferencias sociales? Porque hay un fenómeno que no es solamente un fenómeno político, entre comillas, es un fenómeno económico, el imperialismo. ¿Y qué era el imperialismo y qué es el imperialismo? Lenin lo conoció, lo intentó definir. Ahí el doctor hurgó desde dónde venía la idea. Pero el resumen es que el imperialismo es la situación de un grupo humano, una sociedad, un país o un grupo de países que cuando han acumulado dinero, tienen dinero ya y para seguir produciendo ganancias, tienen que ver dónde invierten. Entonces ya ellos, asentados en lo suyo, deciden invertir el dinero para seguir ganando. Y eso lo hacen los estados grandes, Inglaterra primero, Estados Unidos luego todas las variantes, invirtiendo en países como los nuestros, en zonas del mundo como la nuestra. Y como este es un problema económico al que hay que ponerle al frente una propuesta de solución, ahí la Torre dice, lo único que queda para poder frenar esto y pelear de igual a igual es uniendo nuestros países de manera que no seamos pequeños aislados, sino seamos una fuerza grande, unida. Entonces viene la base de la doctrina nuestra. Frente al fenómeno imperialista, ¿qué cabe? La unión de nuestros pueblos para poder pelear de igual a igual. Miren ustedes si no era clarísima la idea. Nunca en el país lo habían dicho, nunca en América Latina. ¿Cuántos partidos surgieron en base a esas ideas fundamentales de Ayla Torres? Que además él, humilde como fue, nunca dijo, son mis ideas las únicas, no. Él tomó a Bolívar como referente. Bolívar planteó en el Congreso Fictiónico de Panamá, terminada la independencia, la unión de estos estados federales, hacerlos un grupo conjunto. No le resultó, pero fue la idea propuesta. Ahí la Torre retoma y la evoluciona. Y frente a ese fenómeno, se dice, si no logramos la unión de nuestros pueblos, seremos siempre países dependientes aislados, los falsos nacionalismos. Miren ustedes si no sigue vigente lo nuestro. Pensemos solamente, compañeros, en un detalle actual. Hace 2 años se desató en el mundo esta famosa pandemia del virus o el coronavirus y sus variantes luego. ¿Cuánto nos costó llegar a conseguir las vacunas? ¿A qué costos y bajo qué condiciones? Yo le digo con toda franqueza, a mí me ha dado el COVID también, cuando ya tenía las 3 dosis. Y ha sido para mí como una gripe más. Yo no estaría acá, me hubiera muerto si no hubiera sido porque ya tenemos las vacunas. ¿Cómo no voy a decir gracias al señor Sagasti? A quien le dicen caviar de todo, pero se puso los pantalones y dijo, invertimos y compramos las vacunas. Y se compraron. Y luego el señor que fue ministro de Salud en el gobierno de este señor Castillo, que lo sacó, que hizo todo para que se logre vacunar, ha hecho 1000 esfuerzos. Y seguimos siendo aislados. Imagínense si hubiera sido una América Latina unida, todos nuestros países juntos, pidiendo a la vez y poniendo condiciones para la compra y la aplicación de las vacunas. ¿Qué hubiera sido eso? Hubiéramos tenido no solamente la ventaja de costos, de precios, sino de la oportunidad. Si hubiéramos seguido el mensaje de Ayla Torre, la unión de nuestros pueblos, frente a un fenómeno, en este caso, casi médico, con su trasfondo económico también. Pero sigue vigente la propuesta.
Ahora mismo, compañeros, como bien lo decía el compañero Neftalí, tenemos variantes, tenemos, perdón, hay un vicio acá. Ya. Era la tecnología. Les decía, compañeros, que la propuesta sigue siendo la misma. Frente a un fenómeno económico, la unión de nuestros pueblos para poder tener peso, tener poder mundial. Miren ustedes, como lo decían los compañeros nuestros y Neftalí entre ellos, algunos de los buenos compañeros, China está haciendo lo suyo, Estados Unidos vuelve a rehacer lo suyo, Europa es todo un bloque, y nosotros seguimos siendo Perú por acá, Chile por acá, Bolivia por acá, cada uno con su lidercito. Si retomamos la propuesta, sí podemos enfrentar este nuevo fenómeno, que es una variante del imperialismo, o como ha dicho un compañero trujillano también, no digamos que sea globalización, llamémosle neoimperialismo. Es una nueva forma del imperialismo. Ya no con el poder de un solo gobierno, sino también con el poder de las grandes empresas a nivel nacional, transnacional, pero siendo un problema todavía económico. Y frente a eso, ¿qué se tiene que hacer? Retomar la propuesta presta y dejarnos de las tonterías que están haciendo estos compañeros pseudo dirigentes, ¿no? Que lo único que saben hacer es salir a la calle y decir, sí, abajo Castillo. El país nos quiso a nosotros porque teníamos propuestas, porque le decíamos, ante estos problemas, estas son nuestras propuestas de solución. Ahora no, salimos a quejarnos, somos los quejosos del país. Y creen que con eso, con esas pseudomarcias que hacen de 150 compañeros caminando ahí para decir, sí, abajo esto, porque no saben que dice, proponemos esto. Compañeros, tenemos, por ejemplo, el tema del litio. En las zonas fronterizas de Bolivia, Perú y Chile, se descubren ya, ahora, comprobado, las mayores reservas del mundo de litio. ¿Y qué cosa es el litio? Es el elemento químico que nos va a permitir tener las mejores baterías. Si queremos parar este deterioro del mundo, del medio ambiente, tenemos que frenar la producción de automóviles como los tenemos ahora. Hay que ir al automóvil eléctrico. Y eso significa baterías especiales. ¿Con qué se hacen esas baterías? Con litio. ¿Dónde están las reservas? En nuestra parte del mundo, acá. Y cada uno peleándose lo suyo. El gran Evo Morales queriendo seguir siendo él presidente. Acá, la Keiko Fujimori queriendo ser ella presidente, que nunca va a ser ni fue. Y cada uno en lo suyo. Y nos olvidamos que tenemos el gran problema al frente. Si esa es la solución que están viendo en el mundo, ¿por qué no retomamos lo nuestro y decimos sí? Nos unimos y coordinamos para ver cómo manejamos esas reservas, las más importantes del mundo en litio a la fecha. Ahora, estamos hablando de ahora, compañeros. Frente a esa variante del imperialismo que es la globalización, nuestra propuesta sigue vigente. Nos unimos y podemos hacer un bloque serio. Imagínense la cantidad de reservas que tenemos, pero solamente nos dedicamos a, sí, pues no, que funcionen las bambas. Las Bambas, compañeros, es una empresa no privada, es una empresa china del Estado. El Estado chino tiene su minería puesta como empresas disfrazadas de privadas, son el Estado chino. Y las Bambas nos hacen lo que nos hacen ahorita acá, a través de la figura de la empresa imperialista china. Ahí en la torre entonces nos dijo, ni con Washington ni con Moscú, los dos imperialismos de entonces, ¿no? Ni con Washington ni con Moscú, solo la prima, solo la Perú. Ahora tenemos las variantes de China, o la variante en este caso de China, y los compañeros ni siquiera se dan cuenta. Entonces, si tuvieran más atención y llamaran, por ejemplo, al compañero Neftalí a que les explique qué está pasando y que tengan otra visión, el partido tendría todavía caminos, tendría todavía solución. Si no hacen eso, compañeros, nos vamos a quedar con los compañeros que salen ahora a las calles y que si le preguntan cuál es el futuro del Perú frente a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional ahora, no saben de qué se trata. Compañeros, estamos, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Frente a un problema serio, se nos acaban los fondos.
Los gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno del compañero Alan García, tuvieron la previsión de guardar reservas. El compañero García se fue y dejó 56.000 millones de dólares de reservas. Y luego se gastó un poco, porque eso es irresponsable de gastar un poco, pero algo quedó. Y resulta que ahora, con la pandemia, ya se nos escaparon los fondos. Ya comenzamos a entrar en déficit. Pero como los precios de los minerales han subido y todavía seguimos importando materias primas, tenemos opción de salvarnos. El gobierno, este gobierno con este, no digo, no lo califico feo para no ser descortés, pero este gobierno del señor Castillo, que no es de él, creo que es del señor Cerrón, ese aventurero político con sentencia de corrompido, ese aventurero político decidió no tomar en cuenta lo que decía el anterior ministro de Economía. Hizo una propuesta al Congreso y les dijo, entre las propuestas, hagamos una reforma tributaria que se permita tratar de igual a igual con las empresas mineras qué impuestos debe tomar el Estado a las sobreganancias mineras. ¿Qué significa eso, compañeros? Cuando una empresa minera invierte, dice, bueno, yo voy a ganar 5.000 millones en tal tiempo. Y resulta que no gana 5.000 millones, sino resulta ganando 8.000 millones, por decirlo así. O sea, 3.000 más de lo que está propuesto y lo que era su contrato. Nosotros tuvimos una falla, compañeros, en el segundo gobierno. Cuando se le dijo que hay que ponerle ahí un impuesto a las sobreganancias, dijimos, no, vamos a ser generosos y que den lo que ellos quieran, que sean ellos los que aporten. Nos equivocamos. Bueno, ahora se le propuso a este Congreso que se permita hacer una reforma tributaria de manera que esas sobreganancias sean compartidas por ellos que no pensaban ganar eso y por nosotros que se nos están llevando nuestros recursos. Compañeros, en este año anterior, ¿saben cuánto han tenido las mineras de sobreganancia? 13.600 millones de dólares de sobreganancias. Si solamente hubiéramos aceptado tratar una modificación tributaria y hubiéramos tratado de igual legal y hubiéramos dicho, bueno, pues 50-50% pues cada uno. Ustedes van a ganar tanto de más, bueno, mitad, pues, por decirlo así. Tendríamos ahorita, en esos momentos, casi 7.000 millones de dólares más de reserva para gastar, para poder dar bonos a la gente que no tiene que comer, para poder poner vacunas, aunque sea a la fuerza, a todos, para que se puedan salvar la vida. A los niños, poder vacunarlos a todos. Y no se ha hecho. ¿Y saben qué, compañeros? El Fondo Monetario Internacional, ese organismo tan detestado en otros momentos por nosotros, el Fondo Monetario Internacional está recomendando que los estados, cuidándose que no se excedan, sí, por supuesto, pero que pongan impuesto a las sobreganancias. Los compañeros ni saben de lo que está tratándose. Siguen marchando ahí, siguen marchando, sí, abajo Castillo. Sí. Y no es que yo defienda a Castillo, para mí es un tonto, o es un muy vivo, que se hace el tonto. Pero ya vemos el desastre que se tiene, pero ante ese desastre no se trata de decir salgo a la calle y pido que se vaya todo. No, yo salgo y digo, esta es la propuesta, esto es lo que debemos hacer. La interpretación del compañero Nemetalí ha sido para mí redonda, y yo coincido con él en eso. La variante del imperialismo a estas alturas obliga a que se retomen posiciones. Y en este caso mucho más la nuestra. Tenemos además el otro problema de pandemia, un problema serio de salud en el mundo, con la variante que ya se están viendo nuevamente. Y nosotros estamos en otro tema. Entonces yo creo que coincido con eso con el compañero Nemetalí. Las propuestas apristas siguen vigentes. La interpretación la adaptamos al momento. Lógicamente nadie quiere quedarse en el plan de gobierno del año 31. Pero compañeros, no olvidemos, en nuestro país, las grandes cosas que se han hecho desde el año 31 hasta la fecha han pasado por el programa que ahí la Torre le planteó al país y a América Latina y al mundo para cambiar esa situación de injusticia social.
Y, compañeros, no teníamos Ministerio de Educación, allá lo propuso. No teníamos Ministerio de Economía y Finanzas, allá lo propuso. En nombre del partido, ¿eh? Porque fue el partido el que elaboró el programa. No había Banco de la Nación, no había COFIDE, no había respeto a los derechos de los trabajadores, no había trabajo, no había sindicatos. Todo eso lo propone ella y propone la reforma agraria, que después Velasco la pone en marcha, después la intensidad de propuestas nuestras y el rechazo de la derecha del país. Y resulta que frente a la situación cambiante, nos encontramos con que existe un trasfondo político disimulado de lo peor de la política del país, que es el fujimorismo. Compañeros, no olvidemos, tenemos parte de culpa, porque en parte por nosotros llegó Fujimori al gobierno. Y antes de cumplir 2 años de su gobierno, deshizo todo y se convirtió en la dictadura más corrompida de la historia del país. Como es reconocido en el mundo, uno de los dictadores más ricos y más corruptos, Fujimori. Y su hija, que fue su primera dama, que traicionó a su madre, que traicionó a su hermano, que lo traicionó a él también cuando no quería que le dieran el indulto. Esa gente sigue manejando detrás todo. Ahora, que no quisieran para que nos saliéramos como país del Pacto de Costa Rica. ¿Por qué? Aprovechan, dice, sí, la pena de muerte, ha habido un violador, maldito ese violador. Entonces, para que se pueda aplicar la pena de muerte, salgamos del Pacto de San José. ¿Para qué? Para que también nos salgamos del castigo a quienes violan los derechos humanos. Y ellos fueron los que descuartizaron a Mariela Barreto. Ellos fueron los causantes de la muerte de niños, Barrios Altos. Ellos descuartizaron y quemaron a los estudiantes y al profesor de la Cantuta. Ellos se dieron el lujo de dejar sin posibilidades futuras de creación a casi 300.000 madres y casi 50.000 varones con las esterilizaciones forzadas. Y esa gente es la que decimos, o han dicho algunos, ellos son la democracia, ellos representan la defensa de la democracia. Por favor, primero, compañeros, revisemos cuáles son nuestras propuestas, qué creemos de la doctrina, de la ideología y del atisbo filosófico. Y luego veamos, ¿hay que actualizar cosas? Sí, por supuesto, tenemos que actualizar. ¿El imperialismo no es el mismo entonces? No es el mismo entonces. Revisemos pues esa propuesta y veamos qué significa la globalización y qué significan las superempresas transnacionales y qué significan los neosimperialismos, como el caso de China. Y una vez revisado eso, sí, volvamos a plantearle al país algo, pero para eso tenemos que convocar a compañeros como Neptalí. Hay otro compañero, Milton Guerrero, hay una serie de compañeros que están al día, que conocen el tema, que se han actualizado. Pero no lo llaman, ¿por qué? Porque les pueden hacer sombra a esta dirigencia actual. Entonces, yo sí soy bien claro, compañeros, que me perdonen ellos, pero que se vayan a su casa. Nosotros, ellos y yo, ya cumplimos una etapa en el partido. Ya no querramos volver a ser dirigentes del partido. Hay nuevas generaciones que tienen que ser las que gobiernan el partido con nuevas luces o revisando lo nuestro para darle esas nuevas luces a la propuesta del partido. El imperialismo sigue existiendo con cara nueva, con variantes. La globalización es el neoimperialismo, pero frente a eso, la neopropuesta nuestra seguirá siendo: vamos a unificarnos, vamos a tratar en bloque el tema, tenemos recursos que van a ser el futuro de los recursos de la humanidad. Tenemos el agua. Compañeros, el 28% del agua potable del mundo está en esa zona nuestra del mundo. El 28% del agua dulce, por decirlo así, del mundo. Y tenemos un mínimo de población frente al resto del mundo. Y el gran problema que se viene para las décadas siguientes va a ser el problema del agua. Y tenemos nosotros la reserva mayor del mundo. Por eso Estados Unidos quiso declarar a la Amazonía como zona privilegiada de la humanidad, ¿no? Para poder manejarlo. Y eso no lo hemos visto. Tenemos que actualizarnos, compañeros. Yo me he permitido decir esta cosa, compañeros, disculpen ustedes la cortedad de mi intervención, pero sí quería decir eso. Coincido con lo que dice Neptalí, con lo que dicen algunos buenos compañeros. Tenemos que ponernos, sentarnos a revisar lo que hemos dicho, lo que estamos haciendo y cuál va a ser nuestra propuesta de futuro.
Si queremos volver a la aceptación, el cariño de nuestra ciudadanía, tenemos que estar en sus problemas y plantearle una solución a sus problemas. No solamente salir a quejarnos, no solamente decir sí, abajo este, abajo el otro, sino abajo este, abajo el otro, pero bajo esta propuesta. Y poner en claro, compañeros, ¿hay algún otro movimiento en este país que tenga doctrina, ideología y filosofía? No hay, compañeros, no hay. El aprismo sigue ahí, está vivo. Lo que pasa es que está dormido y muchos están resentidos y alejados. Por lo que vemos cómo es el manejo de la dirigencia partidaria. Ya pues, váyanse, compañeros, vuelvan a sus bases, hagan el esfuerzo de que su base, su sector, los vuelva a querer. Pues no intenten seguir manejando al partido y salen a hablar en nombre del APRA. Por favor, nosotros hemos vivido con Aya La Torre y con la generación fundadora todavía. Yo he sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde el año 70. Fui elegido secretario nacional del Interior y en mi comité ejecutivo, del que yo tomaba las actas, estaban a mi derecha Ramiro Peralé, a mi izquierda el jefe, a la izquierda del jefe estaba Luis Alberto Sánchez y luego Carlos Manuel Cox y Lucho Heisen. Ese era ese comité ejecutivo. Y quiero recordarles, compañeros, nunca nadie, ninguno de ellos, siendo tan grandes como eran, se atrevieron a hablar en nombre del APRA sin que el APRA se lo hubiera dicho. Nadie hablaba a nombre propio. Nadie se le decía, yo creo esto. Salían y son ellos. No. Se discutía, se trataba el tema y después se salía con una sola posición, como partido, no como personas. Por eso el APRA fue trascendente. Por eso, como dijo Ramiro Peralé, al margen de lo que hubiera pasado, el 85 ganábamos con un buen candidato como fue Alan García o simplemente con cualquier candidato que era del APRA. El país le debía al APRA eso y tenían respeto y cariño porque no se tomaban decisiones personales sino colectivas. Volvamos a eso, compañeros. Volvamos a hacer entender a nuestra gente que el APRA fue grande porque tuvo propuestas y porque no había personalismos exagerados. No olviden ese ejemplo famoso de Carlos Enrique Melgar. Él defendía la pena de muerte. Cuando se trató en el partido y se discutió, los argumentos de los demás compañeros de la generación fundadora fueron tan aplastantes que se convenció Carlos Enrique, él que había defendido la pena de muerte. Y Carlos Enrique pidió, por favor, que le permitieran salir a defender en nombre del partido la no pena de muerte. Y lo hizo y salió así. ¿Por qué? Porque era decisión colectiva. Cuando el colectivo acordaba algo, todos lo aceptaban. Nadie podía salir a decir por su cuenta algo personal y hacer creer que hablan en nombre del partido. Yo he sido testigo presencial, compañeros, por ejemplo, de un caso. El compañero Armando Villanueva fue generoso al máximo. Cuando se estaba haciendo la lista para la Asamblea Constituyente, después le contaré detalles ya personales, pero cuando se hacía la lista, el jefe nos llamó lógicamente a los miembros de su buró de conjunciones para decirnos cosas y ver qué se iba a hacer y quiénes iban a postular. Después que se hizo todo, el jefe lo llama a Armando y le dice, bueno, Armando, vas a ser parte de la lista. Y el compañero Armando Villanueva le dice, jefe, disculpe usted, pero yo no quiero estar en la lista. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Le dijo el jefe. Jefe, alguien tiene que quedarse en el partido. Si todos nos vamos a la Asamblea Constituyente, el partido queda descabezado. Yo quiero quedarme. No voy a ser constituyente, voy a estar en el partido. Y así fue. El compañero Armando no fue constituyente y se quedó a cargo del partido. Pero cuando el jefe era presidente de la constituyente, una noche llegaba, después de estar en la constituyente, llega al partido, que llegaba él todas las noches. No era ocasional, no era que él iba o no iba, él iba. Llega al partido y dice, llamen al compañero Villanueva. Qué raro nos sonó porque él siempre decía Armando y pidió, llamen al compañero Villanueva. Y lo hicieron llamar al compañero Armando. Armando vino, entró y cuando estaba entrando se paró el jefe y le dijo, compañero Villanueva, así que ahora usted hace declaraciones en nombre del partido cuando no se han tocado los temas todavía. Porque Armando había hecho unas declaraciones a la prensa. Armando bajó la cabeza y le dijo, eso no se hace en el partido. Las decisiones no son personales. El jefe Armando
Y Armando tuvo así la hidalguía de reconocer el error y decir, disculpe jefe, no ocurrirá más. Se despidió, salió. Al rato lo podemos llamar de vuelta para abrazarlo, pero porque había reconocido su error. Ese Armando Villanueva Grande que había decidido no postular, aún en esa condición no podía declarar lo que él quería o quería. Declarar solamente lo que el partido acordaba. Por eso hemos sido grandes compañeros. Y ahora que tenemos la opción de reanalizar todo, hagámoslo, por favor. Digámosle a esta dirigencia, hasta luego, muchas gracias por todo lo bien hecho y qué pena lo mal hecho. Pero vayan ya, den paso a nuevas generaciones que puedan así, como el compañero Neftalí, poder revisar todo y decir, esto está pasando en el mundo, esto está cambiando, así vamos a adaptarnos y esta es la propuesta para el país y para el mundo. Eso quería resumirles, compañeros, y ratificarme también en que ante las variantes del imperialismo con su careta de globalización ahora, las propuestas del partido entonces siguen vigentes. Hemos analizado el problema y la propuesta que hicimos entonces todavía está vigente. Sin la unión de nuestros pueblos, con toda la riqueza que tenemos, con todas las propuestas como globo, como equipo, no hay pierde. Estamos todavía esperanzados, compañeros, y seguro que el partido seguirá frente al país como la fuerza más seria, más sólida. Basta ya de los aventureros políticos como el señor Cerrón y su gente. Basta ya de Keiko Fujimori y toda esa gente. Hagamos un compromiso nuevo entre nosotros de hacer que nuevas promociones del partido preparadas, calificadas, conscientes, morales, vuelvan a gobernar nuestro partido. Muchas gracias, compañeros, y hasta una próxima oportunidad.